Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que vienen en el examen. Por favor, vamos anotando. Bien. En la página 76 tenemos el tema de los solecismos. ¿Qué tengo que hacer en esta parte de los solecismos? Bien. En esta parte de los solecismos tengo que aprender a reconocer qué tipo de solecismo es. Resulta que yo voy a tener en mi examen una oración incorrecta. Al tener esa oración incorrecta, yo tengo primeramente que reconocer el solecismo que hay en esa oración. Posterior a esto, copiar nuevamente la oración, pero correctamente, pero adivinen, tengo que saber por falta de qué está, por qué está ese solecismo, si por falta de concordancia o por uso indebido de las preposiciones. Primeramente dice que los tipos de solecismos están dentro del sujeto y el verbo. Nosotros sabemos que es el sujeto es de quien se habla en la oración. El verbo sabemos que es una acción, ¿verdad? El verbo es una acción y está ¿dónde? En el predicado, ¿verdad? El predicado es lo que se dice del sujeto. Y también el verbo es el núcleo del predicado. Bien. Entre categorías gramaticales, dentro de las categorías gramaticales, yo me voy a encontrar con 9 categorías gramaticales. ¿Cuáles son esas categorías gramaticales? Fácil. Vamos a anotar las 9 categorías gramaticales. Estas 9 categorías gramaticales también me la tengo que aprender cuando voy a hacer el análisis sintáctico de las oraciones. ¿Cuáles son estas categorías gramaticales? 1, como ya dijimos, el verbo. Bien. 2, el sustantivo. 3, ya usted está a un nivel de 11, ya usted lo tiene que manejar. El adjetivo. 4, el adverbio. 5, el artículo. 6, el pronombre. 7, la conjunción. 8, la preposición. 9, la interjección. ¿Ves? Estas son las 9 categorías gramaticales que yo me tengo que aprender como estudiante de 11. Yo no puedo fallar porque ya yo me voy a graduar y esto lo voy a estar dando en la universidad cuando entre, se da español como tal, así que usted tiene que aprender estas 9 categorías gramaticales, ¿sí? Bien, son 9. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 20. A 20 del 5 del 2021. Bien. ¿Ya? ¿Estamos claros aquí? Bien. ¿Por qué le digo que se tiene que aprender estas 9 categorías gramaticales? Porque a la hora de usted analizar las oraciones que va a ver en el examen, si usted no sabe qué es una categoría gramatical, usted no va a saber reconocer si es por el uso indebido de las preposiciones o si es por la falta de concordancia. Entre la concordancia te dice entre el verbo y sujeto.
categorías gramaticales que son estas. En algunas formas verbales, cuando hablamos de las formas verbales es cuando conjugamos el verbo, ¿sí? Y en el uso de variantes pronominales, ¿sí? Bien. Aquí dice, por uso indebido de las preposiciones, al usar innecesariamente la preposición, al omitir indebidamente la preposición y al reemplazar una preposición por otra incorrecta. Bien, ¿cuáles son las preposiciones? Si usted se le olvidó cuáles son las preposiciones, yo se la puedo poner aquí. A, ante. Bajo. De. Desde. Con. Contra. ¿Quién se sabe las demás? A ver, ¿quién se sabe las preposiciones? Bajo. A, ante, bajo. Con, contra. De, durante. Durante. Durante, ¿cuál otra? Hacia. Hacia. Ajá, ¿cuál otra? Sobre. Entre. Ya todos copiaron las categorías gramaticales, ya puedo borrar. No, todavía no. Vamos a ver si la pegué. Ajá. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en. Nos faltó en. Ajá, creo que Corte dijo en, entre, hasta, mediante, para, por, según, sobre, ante, bajo, de, desde. Normalmente cuando nos los aprendemos, yo me las aprendí así, en este ritmo. Ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sobre, tras. Ajá. Nos faltó aquí sin, también sin. Estas son las preposiciones. Mire que estamos repasando, somos seres humanos, se nos puede olvidar tanto contenido que damos, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuáles son las 9 categorías gramaticales, sabemos también la parte esta de las preposiciones. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar que tengo que continuar? Ya. Oriel, ¿qué dijo? No terminaste. Que no ha terminado. No le escucho, Daniel. ¿Qué me dijo? No he terminado de copiar. Ok, lo espero. Ya. Ya, profesor. Bien. Voy a borrar.
Espero que todos hayan copiado esta parte, ¿sí? Jacob, ¿copiaste? Jacob, ¿copiaste? Jacob, ¿copiaste? Sí. Como por si de repente alguno no lo copió. Y se lo envié. Bien. Esto en cuanto a esta parte. Pregunto, ¿estamos claros con este tema de los solecismos? Oriel, Sherigo, Hilary, Cristina, Laura. Si tiene alguna pregunta, dígamelo, que para eso estoy yo, ¿sí? Sin pena, aquí este es nuestro salón y aquí todos podemos preguntar. Sherigo, ¿estamos claros aquí con los solecismos, hijo? Sí, profesor. Bien, entonces ahora fíjese bien, vámonos a la página. Déjame buscar acá. Esta es la parte que a mí me preocupa y es la que vamos a estar manejando esta semana, ¿sí? Vámonos a la página 56. Desde la página 56 comienza lo bueno. Comienza lo bueno de las oraciones hasta llegar a qué cosa? A la página 60 y hasta la página 63. Les voy a poner un ejemplo, necesito que tengan un lápiz a mano, vamos a escribir bastante en esta parte, porque como ustedes son 11, yo puse esta parte a así en el examen, ¿sí? Por favor, mucha disposición para escucharme y vamos a desglosar, ¿sí? La oración. ¿Cómo me dijo? ¿Cuál página? Bien. Se va a la página 56, deja su libro abierto y se va a su cuaderno. Luego que está en su cuaderno, me presta atención y vamos a copiar, ¿sí? Voy a maximizar este tablero y necesito que me preste mucha atención con lo que voy a hacer, ¿sí? Mucha disposición. Ok. Voy a borrar aquí. Bien, jóvenes, vamos a copiar esta oración. Ponga la fecha de hoy, ponga práctica de español, ¿sí? Ponga la fecha de hoy, práctica de español. La fecha de hoy estamos a 20 de mayo de 2021, ¿sí? Bien, jóvenes. De 2022. Perfecto. Bien. Vamos aquí. Quiero que me presten mucha atención. Vamos a copiar esta oración tan sencilla. El vaso está lleno de agua. El vaso está lleno de agua. El vaso está lleno de agua. Punto final. Quiero que se concentre, por favor, muy detenidamente, porque vamos a hacer
un análisis sintáctico de la oración, ¿sí? Para posterior, entonces, practicar la otra parte de lo que son las conjunciones y demás y la coordinación. Bien, jóvenes. Cuando yo voy a hacer un análisis en la oración, primeramente, escuche bien, primeramente tengo que recordar lo siguiente. Bien. Cuando usted está en esta parte de la oración, usted tiene que recordar primeramente, escuche bien, ¿qué es un sintagma? Partimos desde allí porque ya usted está en 11. Ya usted tiene que llamar las cosas como es, ¿sí? Bien, un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que ayudan a ¿qué? ¿Que hacen qué cosa? Agrupan a cumplir la función específica de la oración. Hablar de un sintagma o sintaxis es decir, ¿qué cosa? Es decir, un análisis de la oración. Es decir, como las estructuras que tiene cada oración. Bien. Cuando hablamos de la sintaxis, ¿qué es? Es la parte para la gramática. ¿Qué hace qué cosa? Va a estudiar, hace el estudio. ¿Hace el estudio de qué? De todas las palabras que se agrupan. En este caso, las palabras que se agrupan, ¿qué son? Los sintagmas. Y en este caso, la relación entre sí. Bien. Para esto, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí yo tengo mi oración. Dice, el vaso está lleno de agua. Primeramente, voy a seleccionar mi sujeto. ¿Cuál es mi sujeto? El vaso. ¿Cuál es mi predicado? Está lleno de agua. Mi sujeto es el vaso. ¿Sí? Mi predicado está lleno de agua. Pero fíjese bien, cada vez que usted tenga una oración, usted la va a dividir, siempre la va a dividir. Porque, ¿qué pasa? A la hora de dividir la oración en sintagmas, los estudiantes se me enredan y no dominan esta parte. Entonces, es lo que yo tengo que practicarles. Por eso estoy trayendo el tema a colación, ¿sí? Una vez que usted seleccionó sintagma, usted seleccionó aquí automáticamente su sujeto y su predicado. Escúchese bien. ¿Dónde usted va a trabajar los sintagmas? En el predicado. Lo que se dice del sujeto. ¿Y qué dice del sujeto? Que está lleno de agua. Entonces, este que está aquí, que es mi predicado, este es un sintagma verbal. ¿Y por qué es un sintagma verbal? Porque aquí está el verbo. Este es el verbo. ¿Sí? ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Este es el núcleo del predicado, NP. ¿Por qué es el núcleo del predicado? Porque el núcleo del predicado, adivine quién es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. Quiere decir que en este caso es la acción, ¿verdad? ¿Me está escuchando? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Resulta que este verbo que está aquí, este es mi análisis que estoy haciendo, este verbo que está aquí se llama copulativo. Este que está aquí es un verbo copulativo. Porque dice la regla que cuando me encuentro los verbos ser, estar o parecer se llaman como copulativos. Mire todo el análisis que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Bien. Ya encontré mi primer sintagma que es verbal. ¿Lo vio? Ajá. Resulta que ya la profesora Yamilet me dijo cuáles son las preposiciones, ¿verdad? A, ante, bajo, con, contra, de, este. ¿Qué yo tengo aquí? ¿Esto qué es? Una preposición. Ajá. Esto que está aquí es una preposición, ¿verdad? Esta es una preposición. Jóvenes, pero adivinen, al llamarse una preposición, ¿qué será esto? Esto será un sintagma preposicional. ¿Ya se da cuenta cuántos sintagmas llevo? Ya llevo 2 sintagmas.
¿Por qué? Porque yo me aprendí mis 9 categorías gramaticales. Y como yo me sé mis 9 categorías gramaticales, a mí nadie me va a echar cuentos, ¿cierto? Ajá. Ahora ya resolví la parte de la preposición. Resulta que me voy con esta palabrita. Esta palabrita que está aquí dice que es lleno. ¿Qué será lleno? Lleno, ¿qué es? Lleno, que me rayaron la pantalla. Lleno es un adjetivo, ¿sí? Lleno es un adjetivo. Bien. Al encontrarme esta parte, que está aquí, que es un adjetivo, que en este caso el adjetivo es lleno, adivine qué encuentro aquí. Automáticamente encuentro aquí un sintagma adjetival. De adjetivo, un sintagma adjetival. Yo espero que usted esté anotando. Un sintagma adjetival. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ya tenemos aquí desglosado un sintagma adjetival. Ya vimos lleno, ya vimos que está es un verbo. Por tanto, es un sintagma verbal. ¿Ver? Y el núcleo del predicado es este, que es el verbo, que viene siendo un verbo copulativo. Ahora nos vamos acá en el sujeto, ¿verdad? Resulta que este señor que está aquí, él es un determinante, ¿sí? Entonces, este señor que es determinante es un artículo, ¿ves? Este es un artículo, ¿sí? Al ser un artículo, ya mire todo el estudio que estoy haciendo. Vaso, el vaso es el sujeto, pero ¿cuál es el núcleo del sujeto? Fácil. El núcleo del sujeto es vaso. ¿Ves? El núcleo del sujeto es vaso. Fíjense, joven, analicé toda la oración. ¿Se dieron cuenta que facilito? ¿Está o no está fácil? Solo que hay que prestarle atención a esto. Si no, no le prestamos atención a esto, ¿sí? Entonces, vaso. ¿Vaso qué es? Vaso es un sustantivo. ¿Sí? ¿Y qué dice la regla? La regla dice que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre, ¿cierto? Entonces usted se lo tiene que aprender. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Usted llega a algo que se llama oración compuesta coordinada, pero ya usted hizo su estudio. ¿Cuántas composiciones tenemos aquí? ¿Una o dos? Aquí dice, el vaso está lleno de agua. ¿Será esta una oración compuesta? ¿Verdad que no? Jóvenes, estoy hablando con ustedes. No, profe. No, entonces, ¿dónde entra esta oración? Dice, el vaso está lleno de agua. ¿Dónde entra? Bien, este es el análisis sintáctico de la oración principal. Así usted lo va a hacer en su examen. ¿Sí? Posterior a esto le va a decir que reconozca qué tipo de oración coordinada es. Primeramente, el día de hoy estamos practicando para desglosar lo que es la oración, ¿sí? Entonces, mañana ya no vamos a ver el libro. Mañana solamente vamos a trabajar en el cuaderno, ¿sí? Ya trabajamos la parte de las fases de la redacción. En esta parte de las fases de la redacción, ¿verdad que estamos claros, cierto? Para ordenar los conceptos estamos claros. La práctica que hicimos ayer estaba clara, ¿cierto? Sí, profe. Ajá. Ya vimos los solecismos.
Entonces yo les pido a ustedes que ahora se pongan a practicar solamente, que es lo único que nos falta, el tema de las oraciones. Con este tema de las oraciones viene bastante. Viene para reconocer dónde está el adjetivo, viene para reconocer dónde está el sintagma verbal, adjetival, porque todo esto forma parte de las oraciones, ¿sí? Entonces, primeramente espero que haya copiado este ejemplo. Este ejemplo les sirve a usted. Sepan, jóvenes, para yo desglosar mi oración, la voy a desglosar así. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Al dividir del sujeto y el predicado, automáticamente mi predicado va a tener un sintagma verbal, ¿sí? Y allí voy trabajando. Por eso que tengo que aprenderme las 9 categorías gramaticales. Jóvenes, gracias por estar aquí. Dios primero, nos vemos mañana, ya saben, con mucha disposición para trabajar. Vamos practicando este tema de las 9 categorías gramaticales. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.